Hola, muy buenos días. Dios me les bendiga. Un gusto verles este día transmitir este pequeño y corto mensaje. Este es un segmento nuevo que deseo compartir con cada uno de aquellos que desean conocer la palabra del Señor. Ese es el objetivo, conocer más la palabra del Señor a través de la Santa Escritura de la Biblia. Y hoy podemos ver y quisiera compartir un versículo que muchas veces lo escuchamos nosotros los que conocemos un poquito de Cristo, del Señor. Todos aquellos que creemos en Dios, usamos este versículo muchas veces, en sinnúmero de veces, para situaciones difíciles en nuestra vida. Cuando vemos el libro de Filipenses 4:13, la palabra del Señor nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es una frase, amado hermano, amada hermana, que nos llena de mucha fe, nos inyecta fortaleza y alegra nuestro corazón. Pero tal vez si conociéramos un poquito más de lo que Pablo nos quiere transmitir, o Dios nos desea transmitir a través de la vida de Pablo, a través de la boca de Pablo, o a través de las palabras que Pablo puso. Quisiera leerle el contexto de este versículo y hablar un poquito de lo que estaba viviendo Pablo en aquel tiempo. Pablo dice en Filipenses 4:10 a 4:14: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No es que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener en abundancia como sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo. Bueno, la palabra del Señor nos dice también en Oseas: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y ese es el deseo de mi corazón, no que se pierda, sino al contrario, que vayamos adquiriendo conocimiento para que no seamos destruidos, sino para que podamos aprender más de la palabra del Señor. Había una persona que decía que la adquisición de conocimiento es el camino a la emancipación. Dicho de otra manera, que el que adquiere conocimiento va a ser libre. Eso lo decía una persona inconversa, pero en Cristo Jesús, en la palabra del Señor, que es mucho más antigua que la persona esta que lo dijo la palabra de Dios, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces esa es la parte que deseamos compartir. Cuando Pablo escribe esta carta, la escribe a la iglesia de Filipos. Era una iglesia, hermano, que ya había visitado 3 ocasiones, que fue fundada. Se recuerda usted cuando el carcelero de Filipos, que lo habían metido a Pablo a la cárcel, y que Pablo y Silas estaban prisioneros y se pusieron a cantar, y la tierra tembló, las cadenas se rompieron, el carcelero se quiso matar a sí mismo, Pablo lo detuvo, y esa misma noche el carcelero de Filipos y toda su familia creyeron en el Señor y fueron bautizados, y desde esa misma noche empezaron a servir al Señor, atendiendo a Pablo y a todos los que estaban ahí. Bueno, en esta iglesia de Filipos, o en esta región de Filipos, Pablo había levantado una iglesia, o Dios a través de Pablo, pero esta es una carta, es decir, Pablo no está en Filipos, sino la carta la manda Pablo desde el lugar donde está hacia la región de Filipos, para que lean allá las palabras que Pablo quiere dar. ¿Por qué es la razón? Una de las razones que Pablo da: para agradecer la ayuda que le han mandado a Pablo. Le habían mandado alguna ayuda, supongo yo que económica, a Pablo, pero ¿cuál es lo que Pablo desea transmitirles, aparte de agradecerles? Pablo no está en un hotel de 5 estrellas, Pablo no está disfrutando de grandes banquetes o de grandes momentos de su vida de gozo y alegría, aunque hay gozo y alegría donde está. Pablo está en la cárcel, está en la iglesia de Roma, y él sabe que esa es la cárcel donde ya no va a salir, es decir, donde él va a terminar sus días. Pero él, en medio de toda esa situación, Pablo dice y le dice a ellos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, desea transmitirles esa certeza, ese gozo, esa convicción que Pablo tiene de que todo lo que está pasando no es nada, porque todo lo ha podido
vencer a través de la fortaleza que Cristo le está dando. Pablo ha pasado sufrimientos muy grandes en su vida. Podemos ver en el libro de 2 Corintios capítulo 11 que dice: he estado en muchos trabajos, en muchas cárceles, en sin número de azotes, en muchos peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, en peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Santo Padre Celestial, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión diaria o cotidiana de la preocupación por todas y cada una de las iglesias. Pablo está viviendo o ha vivido situaciones verdaderamente difíciles, donde ha estado muchas veces a punto de morir, pero Dios lo había salvado, lo ha salvado. Pero esta vez él sabe, ya le fue avisado por Cristo, por el medio también del Espíritu Santo, inclusive por el profeta Gabo, que si fuera Roma, allá iba él a perder la vida en esta tierra, ¿verdad? Porque la vida eterna, esa no la pierde Pablo ni la ha perdido, ¿verdad? Sino que está vivo allá con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este fragmento de la Biblia, el contexto que Pablo nos está diciendo es que a pesar de donde está y de cómo está, él está fortalecido porque Dios lo ha fortalecido. Él ha podido vencer en todo gracias a la fuerza y a la fortaleza que Dios le ha dado, al auxilio que Dios le ha dado. Podemos mirar en el contexto inmediato de la palabra, de esta fracción de la escritura. Dice, no es que hable, o sea, Pablo está agradecido que le mandaron ayuda, pero dice, no es que hable porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, como de tener en abundancia, como de sufrir necesidad. Entonces es algo que nosotros debemos de entender primeramente, que Pablo aprendió algo maravilloso, que en medio de todas las dificultades, en medio de todas las cárceles, en medio de todos los azotes, en medio de todos los sufrimientos, en medio de todos los peligros, Pablo aprendió a estar contento cualquiera fuera su situación. Dice, cuando tuve, comí, cuando no tuve, ayuné. Y en una parte de la escritura dice que mientras tengamos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero Pablo también dice que tuvo desnudo, que tuvo hambre, que tuvo frío, pero aún en medio de esa necesidad, Pablo aprendió el secreto de estar contento, el secreto de vivir, de estar alegre, de estar agradecido con Dios, cualquiera sea la situación. Eso le pasó a Pablo, pero trayéndolo a nuestra vida, para el día de hoy, a nosotros, me pregunto yo, fácilmente nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces lo decimos para levantar una carga, como por decir, digamos que vamos a hacer una mudanza, ¿verdad? Y vamos a levantar un refrigerador con otra persona, decimos, tal vez es muy fuerte, muy pesado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Lo decimos con una sencillez y con una ligereza a veces, que no entendemos el verdadero contexto y la verdadera profundidad de esta fracción de la escritura. Pablo está hablando de un momento difícil en su vida, está en prisión, está a pocos días o a pocos meses de perder la vida, va a ser decapitado. Pero aún en medio de eso, Pablo confiesa que ha aprendido el secreto de estar contento cualquiera sea su situación, ¿sí? Sabe vivir en la riqueza, sabe vivir en la pobreza, sabe lo que es estar contento cuando ha comido o cuando no ha comido. Y ese es Pablo, que aprendió el secreto, porque el secreto es que todo lo puede en Cristo, si Cristo lo fortalece. Y hoy yo te invito a que recapacitemos o meditamos esa
esa esa parte para ti. Yo no sé en qué momentos tú estés viviendo, qué es lo que tú estés pasando, pero estoy seguro que has pasado momentos difíciles en tu vida. Sé que has pasado momentos de enfermedad tal vez, momentos de escasez tal vez, momentos tal vez problemas familiares, problemas emocionales, problemas sentimentales, tal vez problemas legales, problemas espirituales. Pero a pesar de todo, Dios no te ha abandonado, Dios ha estado contigo cada día de tu vida, en cada situación pasada, Dios te ha rescatado, de una u otra manera Dios te ha ayudado, porque Dios es real y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que le busca debe de saber que Dios existe y que Él es recompensador, que Él es galardonador de todo aquel que le busca. Y tú has buscado del Señor y tú le has pedido al Señor y la palabra del Señor nos dice claramente que Él no echa fuera a nadie, que Él reciba a todo aquel que viene a Él. Vendrás a mí, me rogaréis y yo te escucharé y me dejaré hallar cuando de verdad de corazón me busques. Si tú buscas de corazón al Señor, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a auxiliar. Y yo quisiera compartirte esta parte de la escritura de la palabra, de la fracción de esta palabra de Dios. Que aprendamos el secreto de estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Yo no sé lo que tú estés pasando en este momento, pero sé que hay un Dios vivo que reina y que vive y que está con sus oídos y sus ojos atentos sobre de ti en todo momento, que todas tus palabras que de verdad le hables con el corazón al Señor, el Señor lo va a escuchar y el Señor te va a rescatar, el Señor te va a ayudar, pero mientras tú clamas al Señor, tienes que reconocer que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios es actual, que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pablo pudo testificar, declarar con esa convicción, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Hoy yo te invito a que recapacitemos y meditemos en la situación que estamos viviendo, porque hay momentos que las pruebas, que las dificultades nos aporrean, nos golpean y nos debilitan en nuestra fe, o nos entristecen, o nos deprimen, o nos desaniman. Pero recordemos que Dios ha prometido, Mateo 28:20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. El Señor está contigo día y noche. El Señor está velando por su pueblo día y noche. El Señor ha prometido estar contigo y que no te dejará y que no te abandonará. Solo tienes que recordarlo, que no estás solo, y que todo lo que estás pasando, que todo lo que estás viviendo, todo lo puedes, porque Cristo te fortalece. La palabra del Señor nos invita y nos dice que echemos sobre Dios nuestra ansiedad, presentemos al Señor nuestras necesidades, pidamos al Señor, presentemos nuestra necesidad delante del Señor. Yo no sé qué estás pasando, qué estás viviendo, posiblemente sea un momento de escasez, posiblemente sea un momento difícil en tu vida, un momento de necesidad, tal vez un momento emocional, tal vez tienes algún problema legal, tal vez tienes algún problema económico, tal vez tienes algún problema espiritual, tal vez algún problema en el alma, como pudiera ser la tristeza o inclusive el rencor y la amargura. Tal vez hay desánimo en tu corazón, tal vez estás pasando por un momento difícil, pero yo te invito a que meditemos y recordemos. Si Pablo pudo decir estas palabras al final de la carrera, al final de su camino, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque he aprendido el secreto de estar contento cualquiera sea mi situación. Entonces, tú también puedes, porque Dios no hace excepción de personas. Dios ha jurado por su mano derecha que no te dejará ni te abandonará. El Señor está contigo, el Señor te fortalece, Él te va a ayudar. Así que ahí donde tú estás, solo oremos y pidámosle al Señor. Padre mío, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento de meditación de tu palabra, Padre Santo, que esa palabra, Señor, que Pablo dijo en sus labios, Padre,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea una realidad en nuestras vidas, Señor, tanto en mi persona como las personas que nos están escuchando, que las personas que leen la Escritura, las personas que reciben esta palabra, Señor, que verdaderamente, Padre mío, podamos vencer todo lo podamos vencer porque tú nos fortaleces, porque tú nos das las fuerzas. Cristo dice en la Escritura, yo he vencido al mundo. Por lo mismo, el Señor nos da la victoria, amado hermano, amada hermana. Aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Él prepara mesa delante de nuestros adversarios, delante de nuestras situaciones. Él unge nuestra cabeza con aceite y hoy podemos decir nuestra copa está rebosando. Todo eso, Señor, gracias a ti. Yo te pido por mis hermanos que están enfermos, Señor, que están pasando un momento de necesidad, tal vez un momento de debilidad espiritual, tal vez un momento de debilidad física, Señor, tal vez algún momento, algún problema legal, tal vez algún problema emocional, tal vez algún problema espiritual. Pero yo, Señor, hago mía esta palabra, la cual comparto con ellos hoy. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido por tu santo auxilio para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Dios me lo bendiga, amado hermano, amada hermana. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Que esta pequeña meditación de la palabra le sea de bendición en su vida. Hasta pronto. Bendiciones. El Señor está contigo. El Señor te fortalece.